Azure Data Factory, ADF, es un servicio de integración de datos basado en la nube que permite crear, programar y orquestar flujos de trabajo de datos a gran escala. ADF facilita la extracción, transformación y carga, ETL, de datos desde diversas fuentes hacia destinos como Azure Data Lake, Azure SQL Database y Azure Cosmos DB. Su interfaz intuitiva y sus capacidades de automatización lo convierten en una herramienta esencial para la gestión de datos en la nube. Azure Synapse Analytics es un servicio de análisis ilimitado que reúne la integración de datos, el almacenamiento de datos empresariales y el análisis de Big Data. Permite consultar datos tanto relacionales como no relacionales a una escala masiva. Los pipelines de Azure Synapse son flujos de trabajo que permiten mover y transformar datos de manera eficiente, integrándose perfectamente con otros servicios de Azure como Azure Data Factory. Azure Data Factory y Azure Synapse trabajan en conjunto para proporcionar una solución completa de integración y análisis de datos. Mientras que ADF se encarga de la orquestación y el movimiento de datos, Synapse se enfoca en el análisis y la transformación de esos datos. Esta sinergia permite a las organizaciones manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y obtener insights valiosos a partir de ellos. ADF se compone de varios elementos clave: pipelines, actividades, datasets, linked services y triggers. Los pipelines son flujos de trabajo que definen las tareas a realizar. Las actividades son las acciones específicas dentro de un pipeline, como copiar datos o ejecutar un script. Los datasets representan los datos que se van a mover o transformar. Los linked services son conexiones a fuentes de datos externas, y los triggers permiten automatizar la ejecución de pipelines. Azure Synapse incluye varios componentes esenciales: Synapse SQL, Spark, Data Explorer y pipelines. Synapse SQL permite consultas SQL a gran escala. Spark ofrece procesamiento de Big Data en memoria. Data Explorer facilita la exploración y análisis de datos en tiempo real. Los pipelines en Synapse permiten la orquestación de flujos de trabajo complejos, integrando datos de múltiples fuentes y aplicando transformaciones avanzadas. Para crear un pipeline en Azure Data Factory, primero se define el objetivo del flujo de trabajo. Luego, se añaden actividades que representan las tareas a realizar, como copiar datos de una fuente a un destino. Se configuran los datasets y linked services necesarios para conectar con las fuentes y destinos de datos. Finalmente, se añaden triggers para automatizar la ejecución del pipeline según un horario o evento específico. La creación de un pipeline en Azure Synapse sigue un proceso similar al de ADF. Se define el objetivo del flujo de trabajo y se añaden actividades que pueden incluir consultas SQL, transformaciones de datos con Spark o movimientos de datos entre diferentes almacenes. Los datasets y linked services se configuran para conectar con las fuentes y destinos de datos. Los triggers se utilizan para automatizar la ejecución del pipeline. Imaginemos una empresa que necesita migrar sus datos desde un sistema on-premises a Azure Cosmos DB. Utilizando Azure Data Factory, se puede crear un pipeline que copie los datos desde la base de datos on-premises a Azure Data Lake. Luego, un pipeline en Azure Synapse puede transformar esos datos y cargarlos en Azure Cosmos DB, asegurando que los datos estén optimizados para su uso en la nube. Supongamos que una organización quiere analizar grandes volúmenes de datos de ventas para obtener insights sobre el comportamiento del cliente. Un pipeline en Azure Data Factory puede extraer datos de diversas fuentes, como bases de datos SQL y archivos CSV, y almacenarlos en Azure Data Lake. Luego, un pipeline en Azure Synapse puede procesar y analizar esos datos utilizando Synapse SQL y Spark, proporcionando informes detallados y visualizaciones. Tanto en Azure Data Factory como en Azure Synapse, es crucial monitorear y gestionar los pipelines para asegurar su correcto funcionamiento. Azure proporciona herramientas integradas para supervisar la ejecución de pipelines, identificar errores y optimizar el rendimiento. Los dashboards y alertas permiten a los administradores de datos mantenerse informados sobre el estado de los flujos de trabajo y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. La optimización del rendimiento es esencial para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. En Azure Data Factory, esto puede implicar la configuración de paralelismo en las actividades de copia y la optimización de las consultas SQL. En Azure Synapse, se pueden ajustar los recursos de Spark y SQL, así como optimizar las consultas y transformaciones de datos. La monitorización continua y el ajuste de los pipelines son clave para mantener un rendimiento óptimo. La seguridad y el cumplimiento son aspectos críticos al mover y procesar datos en la nube.
Azure Data Factory y Azure Synapse ofrecen múltiples capas de seguridad, incluyendo cifrado de datos en reposo y en tránsito, autenticación y autorización robustas, y cumplimiento con normativas como GDPR y IPAA. Es fundamental configurar adecuadamente estas medidas de seguridad para proteger los datos sensibles y cumplir con los requisitos regulatorios. Mover datos usando Azure Data Factory y pipelines de Azure Synapse es una estrategia poderosa para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos en la nube. Al seguir las mejores prácticas, como la optimización del rendimiento, la monitorización continua y la implementación de medidas de seguridad robustas, las organizaciones pueden maximizar el valor de sus datos y obtener insights valiosos. La integración de estos servicios en una solución de Azure Cosmos DB permite una gestión de datos eficiente y segura.